Bendiciones a todos, hermanos. Estamos de vuelta estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 10. Vamos a leer bastante escritura y espero que se pongan un poquito de Bengay espiritual en las manos para leer esa Biblia rápido. Y le pedimos al Señor que se nos quede todo grabado en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar un momentito antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor, y tu paciencia para con nosotros, Señor, porque la mayoría de las veces nos quedamos bien cortos de la marca, Señor. Te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de tu iglesia, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te pedimos también una bendición especial para los hermanos, Señor, de FCR en español, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en el día de hoy, Señor. Bendice, prospera, Señor. Danos una doble unción de tu Espíritu Santo en el día de hoy, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a buscar más y más de ti en este día de hoy. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios, tengan un poquito de paciencia, hermanos y hermanas, porque, como le dije anteriormente, vamos a leer bastante Biblia hoy, así que hagan unos ejercicios ahí con sus manitos, caliéntense las manos, porque vamos a dar vuelta a esas páginas. Amén. Hechos, capítulo 10, versículo 1. La palabra de Dios dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo los envió a Jope. ¡Wow! Estamos hablando acá de instrucciones precisas, ¿verdad? Qué increíble, ¿eh? Cómo Dios obra en la vida de Cornelio a través de una visión y le dice, ve aquí, allá. Instrucciones precisas, exactas. Ve a ver un tal Pedro de nombre Simón, se está quedando en tal lado. Dio las instrucciones al pie de la letra de lo que tenía que hacer. Y lo bueno que Cornelio obedece. Muchas veces Dios nos habla. Esta es una lección dentro de la lección, ¿no? Muchas veces a nosotros Dios nos habla y no prestamos atención al detalle, no prestamos atención a la voz de Dios. Por eso muchas veces las cosas nos salen mal, amén. Vemos que la palabra de Dios describe a Cornelio, de un hombre que tenía ciertas cualidades, que habían ciertas cosas que se resaltaban en su vida, amén. Dice ahí, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa.
vemos que no solo él era piadoso y temeroso de Dios, sino que toda su casa también lo era. O sea que él tenía su casa en orden. Amén. Decía también que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¡Wow! Y eso que Cornelio estaba incompleto. Pero mire todas estas cosas, oraba a Dios continuamente. Nosotros muchas veces tenemos dificultad para orar. Muchas veces tenemos dificultad para agarrar la Biblia. Pero Cornelio era temeroso, piadoso, daba limosna y toda su familia también temía a Dios. Y oraba a Dios continuamente. Analícese, hermano, hermana, analicémonos, vamos a hablar en plural. ¿Cuándo fue la última vez que oramos al Señor? ¿Cuándo fue la última? Honestamente, eso entre usted y Dios. No levante la mano, no diga nada. ¿Amén? Nos damos cuenta también que a los ojos del mundo, a los ojos de las personas, Cornelio era un hombre excelente. Era muy bueno, aparentemente. Pero había algo que faltaba ahí. Y Dios tuvo en cuenta su manera de ser. Esto no quiere decir que usted, porque haga cosas buenas, Dios, usted se ganó el cielo, ¿no? Entienda bien, eso no es así. Pero sí Dios lo tuvo en cuenta. Mire lo que acabamos de leer. Dice, el ángel de Dios le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Preste atención, hermano, hermana, es importante lo que le voy a decir ahora. El ángel del Señor le da ciertas instrucciones porque en la vida de Cornelio faltaba algo en esa ecuación. Lo mismo que usted ponga 2 más espacio es igual que 4. ¿Qué es lo que falta ahí? Falta un número. Más adelante vamos a ver qué es lo que faltaba en la vida de Cornelio. Si analizamos la sociedad de hoy, hay muchas personas que van por la vida pensando que son buenas y hacen buenas obras, son humanitarios. Y cuando esas personas se mueren, usted va al velorio, no sé, a mí me pasan esas cosas nada más, usted no. Y lo que escucha, no, era tan bueno, era tan bueno. Esa mujer dio la vida por sus hijos, ese hombre ayudaba a los vecinos, hacía esto, hacía lo otro. Y usted escucha en los velorios cosas buenas de esas personas. Y hay gente que tiene la osadía de decir, era tan bueno que se ganó el cielo. Hay personas que tienen toda la ecuación equivocada. Vemos aquí que Cornelio era una buena persona a los ojos del mundo, también a los ojos de Dios, pero algo faltaba porque Dios en su bondad empieza a mover piezas. Si usted ha jugado al ajedrez o a las damas, se da cuenta que usted cuando empieza a jugar empieza a mover las piezas para lograr un propósito, amén. Entonces le da instrucciones a Cornelio para que se ponga en contacto con Pedro. Y le dice que se está quedando en casa de Simón. No solo le dice que se está quedando en casa de Simón, sino que le dice cómo llegar ahí, le dice alias Pedro, alias tanto, todos los detalles de dónde estaba Pedro, cómo encontrarlo. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis aquí, porque a veces hay algo que no nos entra en nuestra cabeza como cristianos, como creyentes, que es que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Vamos a hacer un paréntesis grande, así, un paréntesis. Dios todo lo sabe. Y aquí vemos un claro ejemplo en lo que acabamos de leer. Hay personas que estando en Cristo, hay personas que estando yendo a la iglesia, no se dan cuenta de eso, que Dios todo lo sabe. Hay gente en el mundo que pone aluminio
en las ventanas para que no vean lo que están haciendo adentro, para que no entre la luz. Y todo el mundo sabe que la mayoría de las personas que hacen eso están en alguna cosa rara. Cuando usted vaya pasando y vea que hay aluminio en las ventanas de un apartamento, usted va a decir, oye, algo raro hay ahí. Muy pocas veces es porque no tienen dinero para comprar cortinas. Pero cuando ve aluminio en una ventana, dice, aquí hay algo raro. Y las personas se piensan que Dios puede ser burlado, que lo que usted haga dentro de 4 paredes, Dios no lo ve porque hay un techo. No, Dios lo ve todo. Amén. Un claro ejemplo de que Dios todo lo sabe, lo que tú piensas, lo que vas a hacer, todo lo sabe, todo lo sabe. Es el Salmo 139, versículo 2 en adelante. Le voy a leer un poco. Le di una advertencia que íbamos a estar leyendo bastante Biblia. Salmo 139, 2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y me descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás, por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y sigue el Salmo 139. Es una belleza, le aconsejo que lo lea todo, porque Dios todo lo sabe. El momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre, todo lo sabe. Entonces, también en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, nos dice, en todo lugar, no en algunos lugares, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. ¡Wow! Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro Dios, Yahweh, Jehová, todo lo sabe, no hay nada oculto para él. ¿Qué piensas que haces dentro y fuera de la iglesia? Que mucha gente se piensa que una vez que se va de la iglesia ya marcó la tarjeta y se fue. No, eso no es así. En muchos círculos cristianos no comprenden la grandeza de nuestro Dios. Un ejemplo muy común dentro de la iglesia es el siguiente. Muchas veces escuchamos a los hermanitos o a las hermanitas decir, dígame el nombre de la persona que necesita oración. Dígame la dolencia que tiene. Y la persona amedrentada contesta, bueno, es mi cuñado. Y el hermanito o la hermanita insisten, ¿cuál es su nombre? Dígame su nombre. Dígame la dolencia. Eso es ridículo, hermano, hermana, ridículo. Dios todo lo sabe, no necesita nombre ni dirección, solamente que usted ore con fe, porque Dios es omnipotente y omnipresente. Santiago capítulo 5, versículo 6 nos dice que la oración del justo es eficaz, hermano. Y también Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice, nos exhorta Santiago a orar sin dudas. O sea, que usted ore con fe, ore sin duda y Dios va a responder. Y Dios, acuérdese de esto, Dios lo sabe todo. De la misma manera que le dio instrucciones a Cornelio dónde ir, con quién hablar, qué hacer, todo, Dios lo sabe todo. Amén. Vamos a cerrar el paréntesis ahora. Volviendo al libro de los Hechos, vemos que las ruedas están en movimiento. El plan de Dios está en progreso. Amén. Algo va a suceder en la vida de Cornelio. Es como un rompecabezas. Usted no ha cogido esos rompecabezas que tienen como 1000 piezas y usted lo empieza a armar
y cuando llega a cierto punto hay una ficha de una pieza que no encaja, o usted no la encuentra y tiene todo el rompecabezas en mano y le falta ese pedacito ahí. Pero la falta esa pieza clave, y ¿sabe qué? El Señor va a proveer esa pieza del rompecabezas en la vida de Cornelio. Todo en su momento, todo en el momento de Dios. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, y ahora estamos en el versículo 9. Así que coja esa Biblia y empiece a dar vuelta a las hojas, hermano, hermana. Hagan un poquito de ejercicio con los deditos ahí. Al día siguiente, dice ahí la palabra, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino un gran hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Vemos que a veces somos cabezadura. Otra enseñanza dentro de la enseñanza. A veces Dios nos tiene que repetir las cosas. Acá dice que repitió las cosas 3 veces. No, porque yo porque yo nunca he comido animal inmundo. ¿Sabes? Pedro estaba pensando en la ley. Estaba pensando en las cosas kosher, que comer o no comer, ¿no? Entonces, esto iba más allá de las comidas permitidas o de comer o no comer de acuerdo a las leyes judías. Había en ese momento una distinción entre judíos y gentiles. Los judíos no querían saber nada con gentiles, no se querían contaminar, y muchos judíos ortodoxos en el día de hoy no quieren ni darle la mano a una persona que no sea judía. Pero esa distinción que había fue removida cuando Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por todos nosotros. ¿Amén? Pero Pedro, de alguna manera u otra, debe haber sido testigo de la muerte, de la resurrección, de todas las cosas, que los milagros que hizo Jesús y todo, por qué, sabiendo que era el Hijo de Dios viviente, sabía que era el Mesías, sabía todo, pero se le había escapado de esa realidad, que Cristo murió por todos en la cruz. Que el sacrificio que él hizo era para beneficiar a toda la humanidad. ¿Amén? Pero Pedro, de alguna manera u otra, seguía con esa mentalidad. Ese tipo de manera de pensar no lo estaba ayudando, y Dios lo sabía. El hermano John Guido, en su concordancia, nos explica lo siguiente. Dice así: esto muestra que Pedro aún se adhirió estrechamente a la ley ceremonial y no sabía que Cristo la abolió. No obstante, la comisión dada a él y a los demás apóstoles de predicar el evangelio a toda criatura, y a los extraordinarios dones de hablar en diversas lenguas para tal fin, que le fue conferido en el día de Pentecostés. Acuérdense que en el día de Pentecostés, después que Pedro habló en diferentes idiomas. Esa es la clave, en diferentes idiomas, y todas las naciones representadas ahí pudieron escuchar el mensaje de salvación. Amén. Dice así: y él y ellos permanecieron muy ajenos al llamado de los gentiles y a la admisión de ellos a una conversación civil y religiosa con ellos. O sea que la mente de Pedro todavía estaba: la salvación es para los judíos y nadie más, ¿no? Pero, hay un pero, hay varios peros en todo lo que vamos a hablar hoy. Uno de los peros es que nuestro Señor, en su sabiduría, iba a hacer algo, como se dice vulgarmente, iba a matar a 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo dice usted? Se iba a matar a 2 pájaros de un tiro. Con esta visión que Pedro tuvo, con las instrucciones que le dio a Cornelio,
Yahweh, nuestro Dios, Jehová, iba a trabajar primero con los prejuicios que tenía Pedro para con los gentiles. Y a la misma vez iba a proveer aquella pieza. ¿Se acuerda la pieza que hablamos del rompecabezas que faltaba en la vida de Cornelio? Lo iba a proveer en su debido tiempo. Amén. Bien dice la Escritura en Romanos 8:28 que todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Y aquí vemos que Pedro amaba a Dios, Cornelio amaba a Dios. Los dos necesitaban cambiar ciertas cosas en sus vidas y Dios los va a juntar para hacer que eso suceda. Amén. Dios en su misericordia, en su sabiduría, en su bondad, en todo, Dios va a hacer que eso suceda. Amén. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 10, versículo 17. Mire, y después que se le repitió 3 veces a Pedro lo que el Señor le dijo, mata y come, lo que yo he llamado, lo que yo he santificado no puede ser llamado impuro. Estoy parafraseando acá. Imagínense, a mí se me olvidó, y he puesto que a usted se le olvidó lo que sucedió ahí. Hechos 10, 17. Dice, y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, estaba dudando después que le repitieron 3 veces las cosas. He aquí, dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Mientras Pedro estaba en su mente dudando, ¿qué será esta visión? ¿Qué sucede? ¿Por qué me repitió 3 veces las cosas el Señor? No llames inmundo lo que yo he santificado. Llegan los enviados de Cornelio. Dice en el 18, verso 18, dice, llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, todavía Pedro seguía, es increíble, a veces Dios nos habla y nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, tenemos el entendimiento bloqueado. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Vemos que el Espíritu le tiene que hablar audiblemente a Pedro, porque Pedro ahí estaba pensando, dudando, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Y vemos que el Espíritu le habla, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Vemos que Pedro hace caso, no tiene miedo. Pedro es el que saca la espada cuando estaban llevando a Jesús. Sorry. Y vemos que Pedro va, ¿qué está pasando? Que yo soy el que están buscando, ¿no? ¿Para qué han venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, le dan la explicación, varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea que Pedro no fue solo, fue con algunos de los hermanos de la ciudad donde él estaba. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies, lo adoró. Cornelio vio la visión, un hombre temeroso de Dios, habla con Pedro, sabía que Pedro tenía que ser alguien importante para Dios para que el ángel lo haya mandado a buscar a Pedro, ¿no? Entonces, vemos que Cornelio hace algo que nosotros no hacemos. Y nosotros tenemos todas las piezas del rompecabezas. Él no las tenía todas las piezas, pero sin embargo en su espíritu sentía algo. Voy a traer a todos mis amigos, voy a traer a mis familiares. Este hombre tiene algo importante que decirme.
¿Cuántas veces viene gente de visita a nuestras casas y nosotros no vamos a la iglesia? Porque tenemos visita. Todos pecamos de eso en algún momento o de otro, hermano, hermana. No podemos seguir en ese jueguito. Cuando vienen visita, o vienen a la iglesia, o se quedan en la casa esperándonos a que regresemos de la iglesia. O si quieren dar una vuelta por ahí, que vayan, pero nosotros no debemos dejar de ir a la iglesia cuando viene visita. Es más, tenemos que invitar a esos familiares, a esas amistades que vienen, vamos a la iglesia, vamos, que vas a recibir algo bueno. No le diga lo que va a recibir, ¿verdad? Pero dígale que va a recibir algo bueno. Y así es como debemos orar, como oró Cornelio en ese momento, trajo a sus familiares y sus amigos más cercanos, porque él sabía que Pedro tenía algo importante que decir. Amén. Vemos que Cornelio lo adora, y ahí en el capítulo 10, versículo 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Pedro, a pesar de haber hecho milagros grandísimos, de haber caminado con Jesús, de haber visto todas las cosas que vio, esto no se le sube a la cabeza. Más adelante en el libro de los Hechos vemos otra situación similar, en este caso con Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 14, versículo 12 al 14, vemos que la palabra dice así: los devotos de Júpiter querían adorar a los apóstoles, hasta querían sacrificarles animales y lo llamaban Júpiter y Mercurio, a lo cual Pablo y Bernabé, rasgándose su ropa, le explicaron que eran hombres igual que ellos. Entonces vemos que había una humildad en los apóstoles, no se le había subido a la cabeza que aunque hicieran señales de poder, aunque el Señor Jesús le había dado toda esta autoridad a ellos, esto era todo acerca de Jesús. ¿Qué contraste con ciertos líderes de hoy que quieren ser adorados, quieren ser ellos el centro de la atención? En vez de apuntar a Cristo, apuntan hacia ellos mismos. Bien dice Jesús en las Escrituras, en Juan capítulo 7, versículo 18, dice así: el que habla de sí mismo, su propia gloria, busca su propia gloria. Veámoslo de vuelta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Eso habla volúmenes. Cuando usted ve los hermanitos yo, esto y lo otro, olvídese que ese no está caminando con quien tiene que estar caminando. Está caminando la mano consigo mismo. Amén. Vemos a continuación, si seguimos leyendo en el libro de los Hechos, la humildad de Pedro, que él admite su error a estas personas. ¿Ves? Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 10:27. Dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios, mira aquí la humildad de Pedro de admitir, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar, dice. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Agárrese ahí, hermano, porque estamos cerca de cuando va a ser revelado ese parte del rompecabezas que falta en la vida de Cornelio. Estamos cerca, preste atención. Entonces Cornelio dijo: 4 días a que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí vestido resplandeciente. Dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido a la memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual ha venido te hablará. Así dice Cornelio, ¿no? Dice: así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros
estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! ¡Qué fabuloso, eh! Y aquí viene, hermano, hermana, la pieza que faltaba en el rompecabezas que era la vida de Cornelio. Leamos. Hechos 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera, dice, cualquiera, de cualquier nación que le teme y obra justicia y se agrada, envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio los profetas de todos los que él creyeron. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y miren lo que sucede aquí, hermano, hermana. ¿Qué está haciendo Pedro? Está predicando el Evangelio, está predicándole a Cristo a estas personas que sí sabían que había un Dios, sí le oraban a Dios verdadero, pero faltaba algo. Faltaba ese mediador entre Dios y los hombres. Faltaba Jesucristo en su vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa es la pieza del rompecabezas que faltaba en la vida de Cornelio. Muchas personas andan por la vida creyéndose muy espirituales y que sí, pero si no tienen a Cristo, nunca van a llegar a la presencia de Dios. Nunca van a llegar al cielo. Por eso Dios pasa por todo esto primero para lidiar con los prejuicios de Pedro. O sea, que Cristo murió por todo. Pedro todavía estaba en otra cosa. Y por otro lado, para dejarle saber a Cornelio que sin Cristo no había esperanza en su vida. Amén. Entonces, mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 10, versículo 44. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios? ¿Cómo se mueve el Evangelio? La fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar el Evangelio. Estas personas están escuchando el Evangelio de la boca de Pedro, un testigo ocular. Dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Sobre todos los que oían el sermón. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, está hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Wow! Esto fue algo maravilloso lo que sucedió acá, hermano. Qué maravilloso cómo Dios ejecuta su plan con una sincronización perfecta. ¿Qué aprendimos de estos versículos, hermano? Las personas pueden ser piadosas, pueden ser generosas, pueden dar limonas, pueden ser gran humanitarios o humanitarias. Inclusive pueden orar. Pero si no han creído en Jesús,
si no han creído en el Mesías, si no han creído en el unigénito Hijo de Dios, no vale nada todas esas cosas. Porque hoy o mañana mueren y no van a ir a la presencia del Señor. Jesucristo es el único camino, la única verdad y es el único que provee vida eterna, solo a través de Él. Pueden ser todas estas cosas, hay muchos humanistas ahí, hay muchas personas que se creen buenas, que se creen que han ganado al cielo, pero no han creído en Jesús. Y Jesús es la pieza de ese rompecabezas que falta en sus vidas. Te ha visto gente muy buena, pero están amargados. Gente que es muy buena, pero algo le falta en su vida. Y usted dice, qué es lo que le falta? ¿Cuál es esa pieza del rompecabezas que falta en su vida? Jesús. Jesús. Entonces, si no tiene a Jesús la persona, es lo mismo que nada. Y vemos que Dios en su misericordia alcanzó a Cornelio. Y Cornelio pudo escuchar el Evangelio, pudo escuchar el mensaje de salvación, pudo escuchar acerca de Jesús y por lo tanto creyó. Y toda la gente que estaba ahí creyeron, fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados en aguas. Y lo más importante, creyeron en Jesús. Amén. ¿Por qué es tan importante? Porque la Escritura nos habla la verdad. Efesios capítulo 2, versículos 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que no es acerca de hacer buenas obras. Por gracia somos salvos a través de Jesús. Amén. Cornelio tuvo que escuchar el Evangelio y saber lo que Cristo hizo en la cruz para ser salvo. Nuestro Señor en su misericordia proveyó a través de Pedro esa parte tan importante de ese rompecabezas. Porque al final del día todo se reduce a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice. Porque no envió Dios a su único Hijo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Porque en Él cree, dice ahí, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aprendimos también los prejuicios de Pedro para los gentiles. Era un hombre prejuicioso. Todavía en su mente no pensaba que el sacrificio de Dios era para toda la humanidad. Y muchas veces en la iglesia entra ese pensamiento despectivo del que no es salvo. Este no es cristiano. O aquel se convirtió a él. Yo tengo señoría en la iglesia. No, acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Cuál es lo que dice la Escritura? De lo vil del mundo, de lo necio del mundo, Dios escogió y ahí estamos todos nosotros. Entonces, muchas veces nos ponemos como Pedro, cabezones. No, yo no me junto con esa gente. Nuestro trabajo no es contaminarnos con la gente que está en el mundo. Nuestro trabajo no es seguir la corriente de la gente que está en el mundo. Nuestro trabajo no es que se nos peguen sus costumbres. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio a esas personas. Predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. Olvídate de dónde es, olvídate de lo que está haciendo, olvídate de su estilo de vida. No, tú predícale el Evangelio. Amén. Ese es nuestro trabajo. Y ese es el trabajo de Pedro, que se le había ido la musa, se había ido el avión. Entonces, vemos que a ver los prejuicios de Pedro, Dios los expone. Lo que Dios ha santificado, no lo llames inmundo. A través de la sangre de Cristo, cualquiera que cree en Él es nueva criatura. Amén. No se puede llamar una cosa inmunda al que ha creído en Jesús. Sea de la nacionalidad que sea de donde sea. Amén.
La voluntad de Dios siempre ha sido la misma. Y eso está en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces nos damos cuenta que Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios todo lo puede hacer y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Amén? Y Dios quiere que nosotros no tengamos esos prejuicios. Como lo tenía, pero la salvación es para todos. Amén. Y si conoce a alguien, conoce a un vecino que se cree que es muy bueno, o una vecina que se cree muy buena y no tiene a Jesús, háblele de Jesús, predíquele el Evangelio, porque eso es lo que lo va a llevar a la salvación. Amén. Entonces, vamos a cerrar en el día de hoy. Vamos a continuar la enseñanza siguiente con capítulo 11 del libro de los Hechos. Y les dejo con ese pensamiento. ¿Qué ha aprendido de esto? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida? Amén. Vamos a orar antes de cerrar y piense en estas cosas, hermano. En realidad, analícese a sí mismo. ¿Está seguro que usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Está seguro o segura que usted ha cambiado de religión o en realidad tiene una relación íntima con Jesucristo? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día de hoy porque tú nos has hablado, Señor. Tú en tu misericordia nos has alcanzado, no solo en el día de hoy, sino como muchas veces lo has hecho, muchas veces nos has hablado, nos has repetido las cosas 3 o 4 veces, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y permanezca ahí, Señor. Que en tu palabra hay vida, Señor. Te damos gracias por el día de hoy. Te pido por mis hermanos de FCR en español, por mis hermanas, Señor, protégelos, Señor, pon vallado sobre sus mentes, alma y cuerpo, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre sus trabajos, Señor. Toca sus corazones en el día de hoy, Señor, y déjales saber que tú todo lo sabes, Señor. Tú todo lo sabes. Y que tú los tienes en la palma de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima y sigamos con el libro de los Hechos. Amén.